5 de diciembre de 1945. Base aeronaval de Fort Lauderdale, Florida. 14 hombres despegan en 5 bombarderos torpederos, rumbo a un ejercicio de entrenamiento rutinario sobre el Atlántico. 90 minutos después, la voz del teniente Charles Taylor quiebra la frecuencia de radio con palabras que hielan la sangre. No podemos encontrar el oeste. Todo está mal. Es extraño. El océano no se ve como debería. Esa fue la última transmisión. 14 hombres, 5 aviones. Se tragó el mar. Y cuando la Marina envió un avión de rescate con 13 tripulantes a buscarlo, ese avión también desapareció. 6 aeronaves, 27 hombres, se fumaron en una sola tarde sin dejar un solo fragmento. Ni un chaleco salvavidas, ni una mancha de aceite sobre el agua. Bienvenidos a Latitudes Perdidas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los enigmas más perturbadores de la historia moderna. Un lugar donde los instrumentos dejan de funcionar, donde los barcos se desvanecen sin lanzar una señal de auxilio y donde la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Hoy hablamos del Triángulo de las Bermudas. Para entender este misterio, primero debemos saber qué es exactamente el Triángulo de las Bermudas. Se trata de una región del Océano Atlántico Norte, delimitada por 3 vértices: Miami en Florida, San Juan en Puerto Rico y las Islas Bermudas. Según la Enciclopedia Británica, su extensión varía entre 500.000 y 1.500.000 millas cuadradas, es decir, entre 1,3 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados, dependiendo de qué autor defina sus límites. Para que dimensiones esa cifra, el Triángulo de las Bermudas podría contener España, Francia, Alemania e Italia juntas, y aún sobraría espacio. Pero, ¿cuándo empezó este misterio? El primer registro documentado de anomalías en esta zona no pertenece al siglo XX ni al XIX, pertenece al año 1492. Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, durante su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, Colón registró que al cruzar estas aguas, su brújula se comportó de manera errática. Dejó de apuntar al norte. El almirante ocultó esta información a su tripulación para evitar el pánico. Pero eso no fue todo. Colón también describió haber visto una extraña bola de fuego cayendo al mar y luces misteriosas en el horizonte, danzando sobre la superficie del océano en plena oscuridad. Estos registros, 534 años después, siguen sin tener una explicación definitiva. Sin embargo, el nombre Triángulo de las Bermudas no existió hasta mucho después. El 17 de septiembre de 1950, el periodista Edward Van Winkle Jones publicó un artículo en el Miami Herald, distribuido por la Associated Press, en el que describía una serie de desapariciones inexplicables en esta zona del Atlántico. 2 años más tarde, en 1952, la revista Fate publicó un artículo de George H. Sand titulado Sea Mystery at Our Back Door, misterio marino en nuestra puerta trasera, donde por primera vez se trazó el área triangular que hoy conocemos, pero el nombre definitivo, el que quedaría grabado en la historia, lo acuñó el escritor Vincent Gaddis en febrero de 1964 en un artículo para la revista Argosy titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. Desde entonces, más de 50 barcos y más de 20 aviones han desaparecido en esta región, según National Geographic, y la pregunta que ha obsesionado a investigadores, científicos y militares durante décadas sigue siendo la misma. ¿Qué hay en esas aguas que devora lo que se atreve a cruzarlas? Ahora que conoces el origen de la leyenda, es momento de hablar de los casos, los hechos documentados, las desapariciones que ni la Marina de los Estados Unidos ni la ciencia han podido explicar. El USS Cyclops, marzo de 1918. El Cyclops era uno de los buques más grandes de la Armada de los Estados Unidos. Medía casi 168 metros de eslora,
y desplazaba cerca de 20.000 toneladas. El 15 de febrero de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el Cyclops zarpó de Río de Janeiro rumbo a Baltimore, con una parada intermedia en Barbados para reabastecerse. A bordo viajaban 309 personas, y en sus bodegas transportaba más de 11.000 toneladas de mineral de manganeso. Desde Barbados, el capitán George W. Worley envió su último mensaje. Tiempo favorable, todo bien. Fueron las últimas palabras que se recibieron del Cyclops. El buque nunca llegó a Baltimore, no envió señal de socorro, no se encontró un solo resto del naufragio, ni un salvavidas, ni una tabla, ni un cuerpo, 309 personas desaparecidas. La Armada estadounidense investigó durante meses. Descartaron ataques de submarinos alemanes, porque los registros navales del Kaiser confirmaron que no había U-boats operando en esa zona. La declaración oficial de la Marina de los Estados Unidos dice textualmente: la desaparición de este buque ha sido uno de los misterios más desconcertantes en los anales de la Armada. Todos los intentos de localizarlo han resultado infructuosos. Más de 100 años después, el Cyclops sigue sin ser encontrado. Marvin Barrash, descendiente de uno de los bomberos a bordo, dedicó más de una década investigando el caso. Su teoría es que una serie de fallos mecánicos, combinados con la inexperiencia de la tripulación manejando la carga densa de manganeso y una ola gigantesca, volcaron el buque justo sobre la fosa de Puerto Rico, la parte más profunda del Atlántico, donde el fondo marino desciende a más de 8.300 metros, pero es solo una teoría, nadie lo sabe con certeza. El vuelo 19, diciembre de 1945, ya mencionamos este caso al inicio, pero merece que profundicemos, porque es el incidente que cimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron de la base aeronaval de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento designada como Vuelo 19. La misión era sencilla: volar hacia el este, practicar bombardeos sobre unos cayos y regresar. A bordo iban 14 aviadores experimentados, bajo el mando del teniente Charles Carroll Taylor. Todo transcurrió con normalidad durante los primeros 90 minutos, pero entonces las transmisiones de Taylor cambiaron de tono. No podemos encontrar el oeste, todo está mal, es extraño, el océano no se ve como debería. La brújula de Taylor había dejado de funcionar, y lo más inquietante, las brújulas de las otras 4 aeronaves también. Los controladores en tierra intentaron guiar al vuelo de regreso, pero Taylor reportó que no podía identificar ningún punto de referencia. El mar, según sus palabras, no se veía como debería. Las últimas palabras que se registraron del vuelo 19 fueron: parece como si estuviéramos entrando en aguas blancas, estamos completamente perdidos. A las 7:27 de la tarde, un avión PBM Mariner despegó con 13 tripulantes para buscar a los aviones perdidos. 20 minutos después de despegar, el Mariner también desapareció. Según el Smithsonian, se organizó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia. Hasta esa fecha, cientos de barcos y aviones peinaron el área durante días. No encontraron absolutamente nada. 6 aviones, 27 hombres, sin un solo resto. La Junta de Investigación de la Marina se vio obligada a declarar que el incidente era como si hubieran volado a Marte. El vuelo 19 no fue la única aeronave en desvanecerse sobre el Triángulo. El Star Tiger, enero de 1948. El Star Tiger era un avión de pasajeros Avro Tudor 4, operado por la aerolínea británica BSAA, British South American Airways, el 30 de enero de 1948. El Star Tiger despegó de Santa María, en las Azores, con destino al aeródromo de Kinley Field, en las Bermudas. A bordo viajaban 25 pasajeros y 6 tripulantes, 31 personas en total.
El vuelo procedía desde Londres, con escalas en Lisboa y las Azores. Ya había sufrido retraso por problemas con la calefacción de cabina y fuertes vientos en contra. La última comunicación del Star Tiger fue rutinaria. El piloto confirmó su posición a unas 400 millas de las Bermudas y reportó que esperaba aterrizar a la hora prevista. Después de esa transmisión, silencio absoluto. No se recibió ninguna señal de emergencia. Nunca se encontraron restos del avión ni de sus ocupantes. La investigación oficial del gobierno británico concluyó con palabras que envían un escalofrío por la columna vertebral. El destino del Star Tiger queda en un ámbito completamente oscuro de lo desconocido. El Star Ariel, enero de 1949. Exactamente un año después, otro Avro Tudor 4 de la misma aerolínea B SAA, llamado Star Ariel, desapareció en circunstancias casi idénticas. El 17 de enero de 1949, el Star Ariel despegó de las Bermudas rumbo a Kingston, Jamaica, con 7 tripulantes y 13 pasajeros, 20 personas en total. El piloto transmitió un mensaje de rutina poco después del despegue, confirmando buenas condiciones meteorológicas. Y luego, nada. 20 personas más, tragadas por el cielo sobre el triángulo, la BSAA, tras perder 2 aviones del mismo modelo, en la misma zona en apenas un año, retiró de servicio todos los Tudor 4 y poco después, la aerolínea misma dejó de existir. 2 aviones, un año de diferencia, la misma ruta, el mismo modelo, el mismo silencio. Pero las desapariciones en el triángulo no solo ocurren en el aire, el mar guarda sus propios secretos. En 1881, la goleta estadounidense Ellen Austin navegaba por el Atlántico Norte cuando su vigía avistó un barco a la deriva. Al acercarse, descubrieron que la embarcación estaba en perfecto estado. Las velas estaban parcialmente desplegadas, la carga intacta, pero no había ni un alma a bordo. El capitán del Ellen Austin decidió enviar un equipo de abordaje. Varios marineros subieron al barco fantasma con órdenes de navegarlo hasta puerto. Según los registros de la época, ambas naves continuaron juntas durante un tiempo, pero entonces una densa niebla las separó. Cuando la niebla se disipó y el Ellen Austin logró reencontrar al barco, los marineros que habían enviado a bordo habían desaparecido. El barco estaba otra vez vacío, exactamente como lo habían encontrado la primera vez. El 29 de noviembre de 1925, el carguero SS Cotopaxi zarpó de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba. Transportaba carbón y llevaba una tripulación de 32 hombres. El barco nunca llegó a su destino. Durante casi un siglo, el Cotopaxi fue otro nombre más en la lista de víctimas del Triángulo de las Bermudas. Steven Spielberg incluso lo utilizó en su película Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977, mostrando al barco apareciendo misteriosamente en el desierto de Gobi. Pero en el año 2020, 95 años después de su desaparición, un equipo de investigadores marinos identificó unos restos que habían sido localizados a 56 kilómetros de la costa de San Agustín, Florida. Mediante registros de la Guardia Costera, análisis de la estructura del naufragio y datos de la aseguradora Lloyd's of London, confirmaron que se trataba del Cotopaxi. El barco no había sido abducido por extraterrestres ni tragado por un portal dimensional. Se había hundido en una tormenta. Pero aquí hay algo que debes considerar. Si el Cotopaxi se hundió en una tormenta, ¿por qué nunca envió una señal de socorro? ¿Por qué su hundimiento fue tan rápido y silencioso que nadie pudo pedir ayuda? A veces, las respuestas generan preguntas aún más inquietantes. Hasta ahora hemos recorrido los casos, las desapariciones, los silencios imposibles, pero toda investigación rigurosa exige algo fundamental:
buscar explicaciones. Y la ciencia tiene varias teorías, algunas más sólidas que otras. Teoría 1, la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una de las corrientes oceánicas más poderosas del planeta. Fluye directamente a través del Triángulo de las Bermudas, arrastrando agua a velocidades de hasta 2,5 metros por segundo. Esta corriente puede mover rápidamente cualquier resto de un naufragio, dispersando los escombros a cientos de kilómetros en cuestión de horas. Lo que explicaría por qué, en tantos casos, nunca se encontraron restos. Teoría 2. Las variaciones magnéticas. El Triángulo de las Bermudas es una de las pocas regiones del planeta donde la brújula magnética apunta al norte geográfico verdadero, en lugar de al norte magnético. La diferencia entre ambos puede alcanzar 20 grados en algunas zonas. Un navegante que no ajustara su rumbo para compensar esta variación podría desviarse significativamente de su ruta sin darse cuenta, especialmente en los años anteriores al GPS, cuando la brújula era el instrumento de navegación principal. Esto podría explicar la desorientación del vuelo 19 y las palabras de Taylor: no podemos encontrar el oeste. Teoría 3. Las olas monstruo. En el año 2020, el oceanógrafo británico Simon Boxall de la Universidad de Southampton propuso que el Triángulo de las Bermudas podría ser un punto de convergencia para olas gigantes, conocidas como olas rogue u olas monstruo. Estas olas pueden alcanzar 30 metros de altura y surgen de manera impredecible cuando distintos sistemas de oleaje convergen desde diferentes direcciones. El Triángulo, donde confluyen tormentas del Caribe con sistemas climáticos del Atlántico Norte, sería un lugar ideal para la formación de estas olas devastadoras. Teoría 4. Los hidratos de metano. Y ahora llegamos a una de las teorías más fascinantes. En el año 2016, científicos de la Universidad Ártica de Noruega en Tromsø publicaron un estudio en la revista Science sobre cráteres gigantes descubiertos en el fondo del mar de Barents. Estos cráteres, de hasta 800 metros de ancho y 45 metros de profundidad, fueron causados por erupciones explosivas de metano, gas natural atrapado en forma de hielo bajo los sedimentos del lecho marino. ¿Qué tiene que ver esto con el Triángulo de las Bermudas? El fondo del Atlántico Occidental, especialmente en la zona del Triángulo, contiene enormes depósitos de hidratos de metano. Si estas bolsas de gas se liberaran repentinamente, crearían una erupción masiva de burbujas que reduciría drásticamente la densidad del agua. Un barco navegando sobre una de estas erupciones literalmente perdería su flotabilidad. El agua dejaría de sostenerlo y se hundiría en segundos, sin tiempo para enviar una señal de socorro. Además, si el gas alcanzara la atmósfera en concentraciones suficientes, podría afectar el funcionamiento de los motores de una aeronave. Esta teoría, aunque no confirmada para el Triángulo de las Bermudas específicamente, tiene base científica real, respaldada por evidencia geológica. Teoría 5. Las nubes hexagonales. En el año 2016, meteorólogos que analizaban imágenes satelitales de la NASA detectaron formaciones inusuales de nubes hexagonales sobre la zona del Triángulo. Según sus análisis, estas nubes podrían generar lo que llamaron bombas de aire, ráfagas de viento descendente que alcanzarían velocidades de hasta 270 kilómetros por hora, capaces de hundir barcos y derribar aviones. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría generó debate en la comunidad científica. El portal Snopes y varios meteorólogos señalaron que estas formaciones nubosas no son exclusivas de la zona del Triángulo. Hemos revisado las explicaciones racionales, corrientes, olas, metano, nubes, pero hay un caso que desafía incluso a las teorías más sólidas. La niebla electrónica. Bruce Jernon. El 4 de diciembre de 1970, el piloto Bruce Jernon despegó de la isla de Andros, en las Bahamas, a bordo de su avioneta Beechcraft Bonanza,
a 36, junto a su padre y un socio de negocio, con destino a Miami. Lo que ocurrió durante ese vuelo, Yernon lo ha relatado en entrevistas, conferencias y en su libro The Fog, publicado años después. Según Yernon, poco después del despegue, observó una nube con forma de lenticular que comenzó a expandirse y envolverlo. A diferencia de cualquier formación meteorológica conocida, esta nube parecía tener una estructura interna como un túnel. Yernon relata que voló directamente a través de ese túnel y mientras lo hacía, experimentó algo inexplicable. Los instrumentos de navegación dejaron de funcionar, la brújula giraba sin control y una extraña niebla grisácea envolvió la aeronave. Cuando emergió del otro lado, Yernon se encontró sobre Miami Beach. Un vuelo que normalmente tomaba 75 minutos. Lo había completado en 32. El combustible consumido confirmó que el avión había volado durante solo 32 minutos, pero la distancia recorrida correspondía al vuelo completo. Yernon llamó a este fenómeno niebla electrónica, y aunque su relato no ha sido verificado por fuentes independientes, la consistencia de sus declaraciones durante más de 5 décadas y la evidencia del combustible han intrigado a investigadores. No existe consenso científico sobre lo que Yernon experimentó, pero su testimonio se ha convertido en uno de los relatos más estudiados en la historia del Triángulo. Ahora, después de todo lo que hemos recorrido, quizás esperas una respuesta definitiva. No la hay, y eso, paradójicamente, es lo más honesto que se puede decir. Larry Kutsche, investigador y autor del libro The Bermuda Triangle Mystery, Solved, publicado en 1975, revisó meticulosamente cada caso atribuido al triángulo y concluyó que muchos habían sido exagerados, distorsionados o directamente inventados. Kutsche descubrió que algunos barcos reportados como desaparecidos misteriosamente, en realidad se hundieron durante tormentas que los autores del misterio convenientemente omitieron mencionar. Otros naufragios ni siquiera ocurrieron dentro de los límites del triángulo. La aseguradora Lloyd's of London, la más grande del mundo en seguros marítimos, confirmó que el número de embarcaciones perdidas en el triángulo no es significativamente mayor que en cualquier otra zona del océano de tráfico similar. La Guardia Costera de los Estados Unidos también es oficialmente escéptica, señalando que la cantidad de incidentes es proporcional al enorme volumen de tráfico aéreo y marítimo que cruza la zona a diario. Y sin embargo, el USS Cyclops sigue sin aparecer. Con sus 309 almas, el vuelo 19, con sus 14 aviadores, jamás fue encontrado. El Star Tiger y el Star Ariel, 51 personas entre ambos, se desvanecieron sin dejar rastro. Que en muchos casos tengan explicación no significa que todos la tengan. Y ahora, antes de cerrar, quiero que reflexiones sobre algo. Hay una frase que la Junta de Investigación Británica escribió en su informe sobre el Star Tiger y que resume quizás mejor que cualquier otra cosa la esencia de este enigma. Es posible que la causa del accidente nunca sea conocida. Lo que le ocurrió a este avión queda en un ámbito completamente oscuro de la conjetura humana, sin ningún indicio confiable que nos guíe. El Triángulo de las Bermudas no es simplemente un misterio geográfico. Es un espejo de nuestra relación con lo desconocido. Queremos explicaciones, necesitamos respuestas. Nuestra mente rechaza el vacío, pero el océano, ese inmenso abismo azul que cubre el 71% de nuestro planeta, no nos debe ninguna explicación. Hemos cartografiado la superficie de Marte con mayor detalle que el fondo de nuestros propios océanos. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre lo que yace bajo 3.000 metros de agua salada. Y en algún lugar de esa oscuridad, entre Miami, Bermuda y Puerto Rico,
Hay barcos que nunca llegaron a puerto, aviones que nunca aterrizaron y personas cuyos nombres el mar se tragó junto con ellas. Quizás algún día la tecnología nos permita descender lo suficiente, buscar lo suficiente, comprender lo suficiente, o quizás hay cosas que el océano simplemente no quiere devolver. Si este viaje te ha estremecido, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber, suscríbete a Latitudes Perdidas, porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en la próxima Latitud Perdida.